No se trata de memorizar miles de nombres o números telefónicos, ni de hacer varias actividades a la vez. No es cuántas cartas de la baraja recuerdas, los apellidos de todos tus compañeros de colegio o qué comiste hace exactamente 16 días y con qué corbata estaba la penúltima persona que viste en el transporte público. Bueno, va por allí, pero estos ejemplos que bien pueden aplicar para superinteligentes son solo pequeñas partículas del gran conglomerado complejo que conforma la inteligencia humana. Puede parecer un dolor de cabeza, como para enloquecer, y esto último lo veremos más adelante. Sígueme, aprendamos juntos. Entendemos por inteligencia la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es curioso que la gente se burle de esa cualidad humana, tanto por tener poca de ella como por tener demasiada, siempre en comparación al grupo mayor. Qué irónico, ¿verdad? ¿Bullying al más inteligente? ¿Cuándo se ha visto eso? Es sarcasmo, por cierto. Todo inteligente deberá tener de lado las ideologías de su grupo cercano, pues hacer algo distinto podría ser tomado como hacer lo contrario, y por ende será visto como loco, marginal o incluso una amenaza. Esto que acabo de decir es la raíz del bullying clásico. Claro que hay algunos autonombrados seres superiores que van por ahí diciendo «soy el único que lo entiende, es que los gobiernos quieren que pienses así, tómate ese remedio casero, te cura del cáncer y del autismo. La tierra es plana pero no quieren aceptarlo, e incluso vivimos en una simulación de un gran sistema de computación». Consecuencias del libertinaje informativo y la infoxicación, que abre extensos debates con finales clásicos, ataques a la persona antes que el argumento. A través de la historia hemos visto muchas personas que, a pesar de su gran inteligencia, hacían cosas que consideramos estúpidas o sin sentido, así como tontos que a su manera fueron vistos como genios. Aunque gran nivel de inteligencia puede ser la puerta de entrada a diversas afecciones mentales, como ansiedad o depresión. ¿Las personas inteligentes son intimidantes? Sí y no, pues destacan solo personas que tienen gran dominio sobre el tema a tratar en el momento preciso. Y no olvidemos que también juegan un rol preponderante a la hora de escuchar a la persona, su imagen social, es decir, cómo expresa sus ideas y qué niveles de respeto o estatus tiene frente a los demás. Un matemático puede ser intimidante ante un escritor y viceversa, lo cual se puede experimentar cuando usan expresiones que solamente ellos entienden muy bien, pero la mayoría de las personas apenas si le siguen el hilo. Es importante aclarar que los inteligentes son vistos como tal solo si su área es considerada como intelectual. Un agricultor experto o un albañil serían vistos como hábiles más que como inteligentes, y no por ello se les quita el mérito. La inteligencia es algo exclusivamente mental, que va más allá de las habilidades motrices. ¿Viste que hay una gran cantidad de artículos sobre la inteligencia? Tipo, un estudio indica que estar soltero es sinónimo de inteligencia, o elige una fruta y te diré cuál es tu inteligencia. Aparece hasta en publicidad de videojuegos y programas por internet, en donde juegan con la subjetividad personal diciendo solo el 2% de la gente puede resolverlo, o solo los que tienen CI de 135 o más pueden pasar a este nivel. Mero marketing para publicitarse, estrategias que inflan el ego personal. Uno llega a pensar que todos son el problema y yo siempre estoy bien, y se regocijan en su mediocridad. Creo que esa no es la manera más adecuada de enfocar la situación. Solo digamos que cuando creemos haber alcanzado el tope o clímax de algo, solemos confiarnos y es muy probable que sin darnos cuenta, empecemos a caer. Pasando al emocional, hay curiosidad por saber qué tipo de personas se atraen entre sí, y allí también saltan noticias tipo las mujeres inteligentes son más intimidantes, lo cual puede resbalarse con la sapiosexualidad, pero este concepto bien merece un video aparte, para tratarlo a fondo como realmente se lo merece, ya que tiene fundamentos muy interesantes como para pasarlos por alto. Los niveles de inteligencia de las parejas estables, o sea con un par de años de relación continua, suelen ser similares, ya que si una persona muy inteligente se empareja con alguien que notoriamente no lo es tanto, este último pudiera sentir inseguridad, temor o hasta paranoia, pensando que su pareja, vista como alguien mucho más inteligente, encontrará tarde o temprano a alguien mejor. La frase «los inteligentes intimidan» cambia ahora a «personas poco inteligentes son fácilmente intimidables». Viéndolo con gracia, no hay nada mejor que la amistad entre dos tontos, sincera y divertida. Ojo, todo lo anterior no importará si el físico y la personalidad, compatibles en cuanto a similitud más que por los opuestos, no son de mutuo agrado. ¿No tengo pareja porque soy demasiado inteligente? No tiene sustento, porque son muchos factores los que entran en juego. Grupos sociales en los que uno interactúa, personalidad, apariencia física, forma de vestir, temas de conversación, intenciones mostradas, etc. Hay unas ganas muy grandes en querer sentirnos más inteligentes que los demás, a manera de destacar, tomando a favor un solo aspecto de la vida que casualmente nos favorece de entrada. No sé si esto puede denominarse la falacia del nadador o la falacia del francotirador. En este último, disparar al azar a una pared, pintar dianas alrededor de cada impacto y llamar a los demás diciendo que diste justo en el centro en todos los tiros, autonombrándote el mejor tirador del país.
Es más fácil pensar que uno es inteligente, visionario y un genio incomprendido, a que en realidad es reconocer que uno puede ser arrogante, prepotente, dependiente de la aprobación social y firme creyente de que su opinión es la única que vale. Sin decir que son lo uno o lo otro, acá presento algunos ejemplos de grandes personalidades de la historia que tuvieron varias dificultades en sus vidas, precisamente por el efecto inteligencia. Vincent Van Gogh. Su personalidad errática, depresiva y con trastorno bipolar le provocaron altibajos emocionales importantes, y prueba de ello es su conocida oreja arrancada, así como que un día apareció con un disparo en el pecho, una herida autoinfligida, muriendo 2 días después a sus 37 años, y no dio un argumento más o menos razonable, si se lo puede llamar así, como para justificar ese disparo. Edgar Allan Poe. No hay nada más que razonar. Ahora tengo que morir. Escribió el libro Eureka y quiso suicidarse bebiendo láudano, un medicamento contra el dolor, pero terminó vomitándolo antes de hacer el efecto mortal. Sus últimos momentos fueron muy extraños. Por ejemplo, lo vieron un día caminando con ropas que no eran las suyas, y sin memoria alguna de qué hizo, dónde estuvo y cómo llegó allí. Casi me recordó a una escena de Walter White en la serie Breaking Bad. Ludwig van Beethoven. Quedó completamente sordo, como sabemos, antes de sus 30 años, envenenado lentamente por el plomo presente en su comida. También plomo presente en los platos y ollas, así como absorbido por peces que eran capturados en el río Támesis, con seres que usaban este metal venenoso como pesas para hundirse. Era solitario, muy irritable y depresivo, e intentó suicidarse un par de veces. Leonardo da Vinci. Sufría TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque no esté evidenciado al 100%, si bien las características de su personalidad encajan con este diagnóstico psicológico. Historiadores coinciden que era alguien muy hábil para aprender y desarrollar sus capacidades de aprendizaje, pero era muy errático e inestable. Quería aprender muchas cosas a la vez y luego abandonaba los esfuerzos. Su pintura La Última Cena, por ejemplo, no estaba terminada, según Da Vinci, pero tuvo que darla como finalizada por las dificultades del momento, principalmente económicas. En un diario que él tenía, mencionó que todas las obras que realizaba para el duque Milán estaban inconclusas. Y esto más, se demoró 16 años en finalizar la Mona Lisa, pues cada que se tomaba el trabajo le saltaba otra idea y pintaba pensando en otros proyectos, por lo que iba de un lado a otro, trabajando mucho y terminando poco o nada. Por todo esto, pocos lo contrataban para grandes proyectos, y que no había seguridad en que la terminaría a tiempo, o que incluso la inicie. La cascada de pensamientos que sufre alguien con TDAH puede ser de gran ayuda para elaborar ideas con mucha creatividad y pensamiento sistémico. No obstante, no se trata de festejar por adolecer de esta condición, sino de saber enfocarla adecuadamente. Digamos, un proyecto a la vez, esforzarse a fondo y ordenar los objetivos a cumplir previamente. Virginia Woolf, gran escritora que no escapó a lo que aún estamos llamando el efecto inteligencia. Su marido Leonard comentaba que era muy emocional, impulsiva, hablaba con volubilidad y tenía delirios constantes. En una ocasión, Virginia dijo que escuchó a los pajarillos de su jardín hablarle en griego. Era violenta con las enfermeras y en una ocasión, por factores varios, llegó a entrar en coma por varios días. Se suicidó al no tolerar más su cuadro psíquico. Isaac Newton, solitario y neurótico, meditaba a niveles preocupantes por los errores científicos del pasado, a tal grado que desarrolló una severa depresión y un cuadro de crisis nerviosa en el verano del año 1693. Nikola Tesla. He estado alimentando palomas por años, pero había una en especial, una paloma blanca con motas grises en la punta de sus alas. Solo tenía que llamarla para que llegue a mí, y durante todo ese tiempo, esa paloma le dio un sentido a mi existencia. Tesla fue malinterpretado por esta expresión, y no ayudó el hecho de ser un inventor solitario, sin pareja, casi sin amigos, y amante de encerrarse por largos periodos de tiempo para trabajar en sus ideas. Ya llegando su hora de morir, se arrepintió de no haber tenido pareja, considerando que el precio por su trabajo era demasiado alto. Falleció solo, en un hotel, con el cartel "No molestar" en el picaporte de la puerta. Hasta acá, vemos que los problemas mentales y desórdenes de comportamiento parecen ser requisitos para que la historia los llame genios, pero es solo una mala percepción del panorama general. Veamos a otros que la historia también llama genios y no parecían precisamente los problemas mentales que se mencionaron antes. Wolfgang Amadeus Mozart, un verdadero prodigio en su niñez, pues compuso más de 600 obras en apenas 30 años de vida productiva, empezando a componer y lograr dominio profesional del piano a los 5 años de edad. Dedicaba mucha energía a sus proyectos y los entregaba rápidamente, aunque su mayor debilidad fue no saber hacer riqueza, lo que lo llevó a morir relativamente joven para nuestro concepto de edad humana, menos de 40 años, en la pobreza y por enfermedad. Stephen Hawking, confinado en una silla por tener ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y con un CI ligeramente superior a la media social, una envidiable 160, llevó una vida más o menos normal, sin problemas que le hicieron desear morir en etapas tempranas de su vida.
2 matrimonios y 3 hijos nos dejó este genio de la astrofísica, cosmología y divulgador científico, cuyo ejemplo de ser una eminencia de talla mundial con una decena de títulos, doctorados honoris causa, reconocimientos internacionales, homenajes tanto en vida como póstumos, así como institutos y centros de investigación con su nombre, queda marcado para siempre en la historia humana. Albert Einstein. Una vida muy normal y sin grandes contratiempos, si no nos ponemos a analizar a fondo su matrimonio sin hijos con una prima suya, así como 6 amantes que tuvo en su vida. Lo postularon a presidente de Israel. Su sola presencia ya despertaba respeto en las multitudes. Era virtuoso con el violín, pese a que tuvo dificultades para aprender a leer y a caminar de pequeño, lo cual creó el rumor de alguna dislexia en su historia de salud. La lista podría seguir con más ejemplos de otros famosos, pero hasta acá vemos un patrón que se repite. Los artistas tienen vidas más caóticas que los científicos. En todo momento, llamarle loco a alguien se refiere a trastornos psicopatológicos o enfermedades mentales, y llamarle genio significa describir una personalidad talentosa, visionaria y creativa, que no necesariamente es una persona intelectual, sino más bien alguien con una amplia aceptación social. ¿Cómo es que conocemos a estas personas? A través de las biografías que escriben sobre sus vidas, y queramos o no, los escritores le añaden ciertas exageraciones o hasta mentiras por allí, para darle más altibajos a las vidas de los famosos, y así vender más sus libros, películas y demás productos. En no pocos casos, esas tergiversaciones pasan a ser tomadas como verdades, y allí cambia la historia. Pero ese es otro tema como para otro video. Hay ciertas condiciones mentales que verdaderamente ayudan a ser más creativos o a resolver problemas, pero esto no se trata de romantizar el TDAH, síndrome de Asperger, ni de justificar el egocentrismo como cualidad innata de los genios. Es, digámoslo así, un efecto secundario que casualmente es beneficioso para dar ciertas circunstancias. Surge una pregunta, ¿es el artista que desarrolla sus problemas mentales? ¿O son los problemas mentales los que conducen al desarrollo del arte producido? Son dos maneras de ver las cosas y ambas pueden llegar a conclusiones interesantes, pero lo que cuenta al final es que la persona se hizo famosa por algo. Con el TDA, con o sin hiperactividad, uno puede distraerse fácilmente con las cosas, saltando por aquí y por allá como un conejo ansioso, así como aprender de manera espectacular algo. Todo depende de cómo se maneje el cuadro y qué maneras de enfocar la atención se apliquen. Y así con el TDA, en el mismo camino están la esquizofrenia, la bipolaridad, incluso ansiedad y depresión. En sí, todo cuadro con cierto futuro va de la mano con lo que el psicoanálisis freudiano llama neurosis, es decir, en donde la persona afectada mantenga su contacto con la realidad, se siente en falta o carencia de alguna manera, sepa diferenciar ciertos límites y reglas que le inculcaron con la infancia y se conozca de alguna manera a las personas como semejantes a él. La atención constante es clave, pero saber direccionar esa atención hacia algo durante largos periodos de tiempo es el verdadero trabajo titánico que debe dominarse. Y de la mano va la autoestima de la persona. ¿Realmente se siente satisfecha por todo lo que hizo? ¿Siente felicidad? ¿Siente orgullo? ¿Qué le motiva a continuar? Una característica de los genios es que llegan a obsesionarse con su trabajo, tanto que puede pasarles lo que le pasó a Da Vinci, creer que ninguna de sus obras estaba realmente finalizada, y de dedicarse tanto tiempo y con tanto detalle a lo que hacía, que en sí eso lo convertía en uno de los mayores artistas de la historia. Pero aún así la duda sigue en pie. ¿Es la enfermedad lo que le impulsó a ser un genio? ¿O su genialidad previa lo que le provocó la enfermedad? Considero que más allá de la inteligencia que cada uno posee, digamos de manera innata, se pone en perspectiva más la intensidad con la que uno se dedica al trabajo, o bien la atención y empeño en que se invierte en lograr realizar. Un genio no necesariamente tiene un cociente intelectual superior a 200, y hay historias por allí que dicen que Marilyn Monroe, la famosa modelo, tiene el mismo CI de Albert Einstein, y que hay en España, si no me equivoco, un portero de un cabaret que tiene un CI de 185, pero que estaba contento con su trabajo y no quería cambiar por nada su estilo de vida. Curiosamente, obtener altas puntuaciones en pruebas de CI, así como bajas, asumiendo que el promedio mundial ronda entre 90 y 110, pudiendo variar en gran acorde al nivel educacional promedio de cada sociedad, las preguntas y cómo se las realizan, el estado emocional de la persona y si las pruebas se actualizaron debidamente para ese tipo de población, con ese nivel de educación y para esa época de su historia, ¿en dónde estará? Retomemos. Obtener altas puntuaciones en CI o bajas, en relación al promedio general, son conexiones a sufrir dificultades mentales como las ya mencionadas. Tanto superdotados como limitados tienen problemas en el manejo de emociones. Esto se genera en la infancia y la ansiedad y depresión son solo algunos, en donde pueden incluirse tics y manías compulsivas. Por si acaso, el suicidio no es exclusivo de estos extremos, pues tiene otros componentes: estrés, problemas económicos, familiares, conyugales, paranoia, abuso de drogas. Tiene tantas posibles causas que relacionarlo solo con alta inteligencia es pecado incorrecto. Entre los 7 y 11 años de edad, los infantes están conociendo a fondo el mundo que les rodea, y no siempre les gusta que haya alguien que todo el tiempo les vaya limitando y diciendo qué hacer y qué decir.
pero es un proceso necesario que debe enfocarse más desde el ejemplo que desde el sermón. Aprenden por imitación más que por instructiva, y el mundo no tiene por qué cambiar para este infante, ya que es este quien va a buscar su lugar en el mundo, a través de los adultos que esperemos hayan recibido buena educación previa y le guíen adecuadamente para que en el futuro el infante desarrolle el tan ansiado deuteroaprendizaje, es decir, aprender a aprender, como descubrir el código de lectura de un libro codificado y leerlo por cuenta propia. No podemos decir que somos los más inteligentes de la historia de la humanidad solo por vivir en la mejor época humana, en donde la comida llega a la casa en cuestión de minutos, tenemos aire acondicionado, comunicación instantánea con cualquier parte del mundo y medicamentos que pueden atender la mayoría de las afecciones de salud al alcance de las manos, más o menos. Esto sin hablar de los grandes avances científicos y varios modos de enseñanza de conocimientos con los que hoy en día contamos. Imaginemos un poco. Llega un neandertal y te lleva a su época, y te pide que le enseñes a construir una casa actual desde cero, es decir, fabricar ladrillos y cemento, cortar tablas y vigas, medir el terreno, instalar una grúa, calcular material necesario, asegurarte de que no se caerá con un fuerte viento. O te visita Marco Polo y, desde torno a su época, te pide que le fabriques un dispositivo que le ilumine en sus viajes por Asia, con algo que en su época era totalmente desconocido, pero para nosotros es muy común: linterna a baterías eléctricas. ¿Podemos armar una bicicleta funcional con materiales de un centro de chatarra? ¿Sabemos componer una sinfonía para 120 músicos, 21 tipos de instrumentos más un coro a 8 voces? Diremos que sí podemos, que ya otros humanos como nosotros lo hicieron, pero ¿realmente podemos nosotros? No hablo de si nuestra especie puede o no, sino de cada caso personal. ¿Qué hace que un estudiante aprenda con alegría y entusiasmo? Tomemos un concepto: motivación. El cómo generar e impulsar motivación es el verdadero arte del educador, pero no solo este es el partícipe, sino también la familia del estudiante, quien pasa más tiempo con él y es verdaderamente el hogar, la primera escuela de la vida. Un educador enseña matemáticas, física, biología, literatura, historia y otras asignaturas, pero la familia enseña civismo, buenos modales, respeto ante los otros, higiene, compostura en diversas situaciones, ayuda al prójimo, asertividad, estrategias de ahorro de dinero, manejo de emociones, tolerancia a la frustración. Este es un trabajo en equipo. La curiosidad, ¿cómo despertarla? Junto a la motivación, resulta en que la persona beneficiaria es más abierta a nuevas experiencias, se comunica más, aprende más y llega en promedio más lejos que los demás, suponiendo que no viaje de aquí para allá en afanes de escapar a su pasado y tiene sus objetivos bien planteados desde el inicio. Y hablando sobre inteligencia, hay varios tipos de esta, dependiendo del enfoque que tengamos. El más extendido, por lo práctico, es el que Howard Gardner expuso en su teoría de las inteligencias múltiples, siendo estas 8. Lógico-matemática, hábil manejo de los números, cálculos y resolución de problemas numéricos. Lingüística, expresión verbal asombrosa, capacidad de convencimiento y amplio vocabulario. Espacial, reconocimiento efectivo de distancias, dimensiones y tamaños, incluso solo viendo desde la distancia o a través de unos planos. Musical, reconocimiento de las notas musicales, acordes, escalas de los instrumentos de las canciones, solo escuchando. Kinestésico corporal, amplia libertad y gran cálculo en el movimiento, principalmente baile y expresión a través del cuerpo. Intrapersonal, manejo efectivo de las emociones, reconocimiento de estas y adecuada expresión en los momentos oportunos. Interpersonal, empatía a grandes rasgos, es decir, comprender cómo se siente el otro y saber interactuar con asertividad. Naturalista, sensibilidad con el entorno, con la naturaleza. Algunos incluyen la inteligencia gastronómica, que es la habilidad de crear recetas de cocina que combinan sabores de una manera exquisita, y umami, delicioso, que es una expresión japonesa, usando solo su inteligencia, pero este es un tema de debate. Adicionalmente, hay 4 tipos más que algunos incluyen en esta lista, y son las siguientes. Inteligencia existencial, capacidad de cuestionarse continuamente sobre la propia vida, el ser de cada uno, el propósito de vivir y buscar respuestas a las dudas filosóficas de cada uno. Inteligencia creativa, habilidad de innovar en su entorno, de pensar fuera del recipiente y dar nuevas perspectivas a las situaciones cotidianas. Inteligencia emocional, manejo óptimo de las emociones, expresión de ellas y poder comprender eficazmente las emociones de los demás. Esta parece una mezcla de intrapersonal, interpersonal y lingüística. Inteligencia colaborativa, capacidad de organizar equipos, trabajar y lograr la consecución de objetivos, tanto con eficiencia como con eficacia. Las personas inteligentes ven a su sociedad y detectan problemas que en sí la gran mayoría no vio o llegaron a acostumbrarse a la situación. Pero acá entra el modo de comunicar las ideas para solucionar el problema, pues puede que los demás sí acepten la propuesta,
que le escuchen con indiferencia, que se niegan a un cambio por considerarlo innecesario o que les rechacen por considerarlo estúpido. No es suficiente ser inteligente, sino también saber cómo, cuándo y a quiénes mostrarse. Esto puede producir lo que en psicología se conoce como el efecto cobra. En el afán de solucionar un problema, al aplicar una solución que parece un buen plan, se termina incrementando el problema. Sí, definitivamente el efecto cobra merece un video aparte para comprenderlo a fondo. Quizá el título de este video debiera cambiar a la maldición de la inteligencia, puesto que he tratado de exponer un ensayo personal sobre qué es la inteligencia humana, más allá de si es algo bueno o malo. Claro está, más o menos, que depende cómo se la maneje y aproveche, pese a adolecer de cuadros mentales que puedan rayar entre lo psicopatológico o lo sencillamente molesto. Pero lo que no podemos evitar es que no estar dentro de lo que la sociedad considera como normal conlleva más dificultades a corto y mediano plazo. Muchos inteligentes de verdad, es decir, conscientes de sí mismos y con buen trabajo en las inteligencias que Howard Gardner desarrolló, suelen terminar callando por la crítica de su entorno, ya sea por exponer sus ideas en grupos incorrectos para esa profundidad de análisis, o porque casualmente le tocó un estúpido que cree que mientras más fuerte grites, más inteligente eres. Y ese es el verdadero peligro. Esta es la maldición de la inteligencia. Temes no pertenecer, por lo que calles y te hundes, perdiendo las ideas y viendo cómo la sociedad te absorbe, al grado de convertirte en un ladrillo más del muro que nos separa. Si debes callar para que otros puedan gritar, ese no es tu lugar.